Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económicos de puntos de vista. Hoy tenemos una entrega muy especial porque es un tema muy apasionante, el tema de la minería, pero no nos vamos a quedar en la minería tradicional, vamos a la minería submarina. Con ello, para ese tema vamos a conversar con el ingeniero Miguel Peña, un experto que no necesita mayor presentación, y su acompañante, el experto español Luis Somoza, del Instituto Geológico y Minero de España. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo se siente? Todo muy bien, muchísimas gracias por aceptar este conversatorio y a la vez servir de enlace con los organismos internacionales, con nuestro invitado internacional, Luis Somoza, que recientemente acabamos justamente ayer de concluir lo que es una conferencia internacional sobre los conocimientos geocientíficos de las plataformas submarinas continental de todo el territorio global. ¿Qué buscan? ¿Cuál es el objetivo de esa Primero, conferencia? el objetivo inicial de un marco geopolítico es que las naciones conozcan más de su plataforma insular, que conozcan más de la geociencia, de la biodiversidad, y para ello entonces hay un especialismo que es la oceanografía dirigido a la geología. Por eso Luis ha estado acompañándonos y Luis es un experto y puede conversar un poco de cuáles han sido las conclusiones de este encuentro. Bueno, la verdad es que hemos tenido 2 días hemos traído un proyecto que es en realidad estudio de los fondos de Europa y entonces al Caribe. Es importante que se ha hospedado acá en el Servicio Geológico Nacional de la República Dominicana, ha hospedado en todos los países alrededor del Caribe. Y el objetivo, sobre todo, es lo que comentábamos, es mirar al mar. O sea, es que estamos dándole, muchos de los países que hemos visto dan espalda al mar y yo creo que hay que mirar al mar. En el mar tiene una serie de cuestiones fundamentales. Tiene la soberanía de un país, la mayoría de la soberanía está por debajo del mar. ¿Y qué tiene? El mar tiene una serie de recursos, tiene una serie de peligros también, por ejemplo, desastres, tsunamis, huracanes, todo esto es el estudio geocientífico de lo que es la plataforma del mar. Es fundamental tanto no solo para los recursos, sino para los posibles desastres. Eso es un poco lo que perseguimos en el proyecto. Ha sido fructífero porque realmente hemos dado una vuelta al Caribe y lo que se intenta es potenciar ese estudio que hasta el momento no se ha llevado muy a cabo. Usted hizo un término, una definición que ya la he escuchado varias veces, pero en otro ámbito, o sea, hablaba de España, pero eso se aplica para estas islas, es que se ha estado viviendo de espalda al mar, pero aquí se hablaba eso en materia de pesca y algo así, pero no en tema minero, o sea, y si ponemos la vista al mar, ¿qué podemos encontrar? Nosotros en el mar hay dos fronteras fundamentales. El mar de un territorio nacional, de un Estado, pero lo que está más allá del territorio nacional es patrimonio de la humanidad, o sea, nuestro también. Nosotros tenemos el derecho y la obligación de cuidar de ese territorio, todos, República Dominicana, Europa, España, cualquier Estado tiene derechos y obligaciones sobre ese territorio, más allá del Estado nacional. O sea que, al contrario que pasa en la minería de tierra, donde los derechos son del Estado, más allá de la jurisdicción nacional, eso es patrimonio, la minería submarina es patrimonio de la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Hay un organismo de Naciones Unidas que tenéis muy cerca de acá, en Jamaica, donde todos votamos lo que se quiere hacer con la minería submarina, donde los códigos mineros ya están aprobados, hay 3 tipos de códigos mineros, y entonces ahí es un foro de la humanidad en el que nos ponemos de acuerdo
todos y sobre todo basado en estudios científicos. El fundamental es que nos tenemos que basar para preservar los fondos marinos, nos tenemos que basar en estudios científicos que nos lleven a la minería. Pero insisto, tenemos dos, el patrimonio nacional, que es de cada estado, pero más allá es un patrimonio de la humanidad, fundamental. Y es bueno señalar que así mismo como existe en la parte geológica insular, en las plataformas continentales, desde el punto de vista geopolítico también existen las mismas regulaciones. O sea, tenemos la geología como geociencia, como investigación, conocer esos recursos, conocer todos las geomorfologías y todos los intercambios con la biodiversidad, desde el punto de vista de estudio científico, pero también en el fondo hay una actividad económica. Entonces viene la actividad económica, que es la explotación, beneficiarse de esos recursos. Tanto como existe en las leyes de cada una de las naciones, también existe en este marco internacional sobre los derechos de la humanidad sobre los fondos marinos. Entonces, Naciones Unidas ha especializado un instituto, una agencia internacional de fondos marinos para fines económicos. Acá, en esta reciente foro que tuvimos aquí en el país, donde el Servicio Geológico Nacional ha sido el anfitrión, acá lo que tenemos es un grupo de investigadores para estudiar la parte geocientífica de la plataforma marina. Y de ahí hacer algún tipo de recomendación para políticas públicas en el área minera submarina. Sí, justamente. ¿O sería parte de una política global? Sí, tenemos dos aspectos. Como decíamos, el aspecto de investigación, que es como señalaba anteriormente Luis, que tenemos los estudios y los intercambios de diferentes fuentes de servicios geológicos, tanto de Europa como también, en este caso, de América Latina y del Caribe, donde hacemos ese tipo de investigaciones. Pero eso influye en la parte geopolítica, tanto en el caso nuestro del aprovechamiento de la plataforma económica insular, como también en la parte que es eso que está fuera de la territorialidad de cada uno de estos países, que es el recurso de la humanidad. Hoy en día, como parte del impacto que se tiene con el cambio climático, hay necesidad de una transición energética basada en minerales estratégicos. Hoy la humanidad anda ya cerca de los 9.000 millones de habitantes, entonces necesitamos más recursos, necesitamos descarbonizar el mundo de manera global y para eso necesitamos aprovechar todo lo que son los minerales estratégicos y de tierras raras. Entonces, por eso viene la parte geopolítica y la parte geoeconómica. Me gustaría que hiciéramos una especie de explicación y definición de cuáles son esos minerales estratégicos, pero vamos a hacer una breve pausa comercial, volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con Luis Somoza, experto español, y con el dominicano Miguel Peña, un hombre del sector minero, ha sido director general de minería, y bueno, no necesita mayor presentación. Hablábamos de esa búsqueda en la plataforma submarina, de minerales que pudieran contribuir a la descarbonización, a un nuevo esquema energético, diría yo, si cabe un poco el término. Pero ¿qué? Porque usualmente yo como lego al fin, cuando hablaba de exploración y explotación en plataformas submarinas, lo que veía
era buscando petróleo. Bueno, el caso de Katrina fue que hubo un lío por ahí que lo que creía que era lo único que se encontraba, pero ya parece que no, que otra cosa. Sí, más allá de los recursos y de hidrocarburos, que ha sido lo tradicional, esa misma evolución que hemos vivido la humanidad en los últimos 100 años, donde desde el punto de vista geoeconómico nos hemos ido de las plataformas insulares en búsqueda de hidrocarburos a las plataformas marinas. Y asimismo existe ese mismo perfil en cuanto a los minerales. Hoy en día la necesidad que tiene la humanidad de descarbonizar el universo, descarbonizar el globo, bajar ese impacto del cambio climático, llegar al código de 1.5, de bajar la temperatura, como eso es parte de la visión hacia el año 2030 o hacia el año 2050 a 2.5 grados la temperatura por ejemplo, ayer veíamos recientemente cómo la parte sur de la Florida se impactó con la temperatura mayor que ha sucedido en los últimos, registrados en los últimos 150 años, donde se ha visto los reportes de esos fondos marinos, de esa plataforma marina de la Florida, 34 grados, 36 grados. Entonces, el mundo necesita descarbonizar como una parte de los objetivos de la humanidad. Para esto, entonces, se están buscando otros recursos independientemente de los ya conocidos tradicionalmente en la parte terrestre. Entonces ahora se está viendo en el año 1860 a través de un informe de parte de Julio Verne sobre las 20.000 millas marinas, sucedió 100 años después, en el año 1960, en Naciones Unidas, unas declaraciones especiales, y a partir de ahí se ha formado una autoridad marina sobre los fondos para búsqueda de minerales estratégicos. Por ejemplo, hay en esa zona del Pacífico, que es un derecho de la humanidad, existen ya el equivalente a concesiones mineras donde diferentes estados ya se han concesionado para fines de extracción de minerales estratégicos tales como la presencia de nódulos de manganeso, nódulos de níquel y así otros minerales estratégicos. Asimismo, entonces, como existe una autoridad en cada una de las naciones para otorgar permisos mineros, ahora la humanidad, a través de Naciones Unidas, existe una agencia para otorgar esos permisos mineros. Recientemente, apenas esta semana, está en debate cuál es la posición para autorizar la extracción en los fondos marinos. República Dominicana endosó una posición de que aún se debe posponer la decisión comercial de la extracción de los fondos marinos, por lo cual este proyecto justamente calza, por decirlo así, en una manera de aumentar la sinergia, la parte geocientífica y la parte geoeconómica. Previo a una concesión se supone que debe haber un inventario, de haberse identificado. O sea, porque por tanto irte a ti y a otros expertos a hablar de que la minería, la primera fase es la exploración. Justamente, sí, bueno, Luis... Claro, ciertamente, volviendo un poco al tema de la Autoridad de Fondos Marinos, que la regula las concesiones, lo primero se pide 10 años de exploración. O sea, los estados, pueden ser estados o empresas, piden una concesión de 10 años de exploración. La explotación todavía no ha sido concedida. O sea, que lo que se está haciendo ahora todavía el estudio geocientífico de las parcelas que se conceden a los estados o a las empresas. Puede ser un estado y una empresa, puede ser una empresa, puede ser un estado. En el Pacífico, la mayoría de concesiones son en el Pacífico, pero también hay en el Atlántico y hay en el Índico, o sea que lo pide un Estado. Por ejemplo, la República Dominicana podría pedir una concesión, una parcela, ¿para qué? Para hacer exploración. Tienes que hacer 10 años de exploración. La investigación marina es muy cara, con lo cual necesitas investigar y van reduciendo las parcelas. Las parcelas son de casi 150 kilómetros cuadrados, lo que se va reduciendo la extensión de la parcela.
Pero lo fundamental es el estudio geocientífico para ver el impacto. Lo que se está estudiando ahora es el impacto posible de la minería submarina y si realmente no se genera un impacto posible. Usted decía un poco ¿qué se saca de la minería submarina? Pues usted tiene un móvil, los celulares que tenemos todos, de acá tienen telurio, tienen tierras raras. ¿Y por qué es importante los depósitos marinos? Porque los depósitos marinos concentran las tierras raras mucho más. O sea, en 10 centímetros de costra es mucho más nivel de tierras raras que puede haber en zonas emergidas. ¿Por qué? Porque se generan depositando, después de millones de años, se van concentrando. O sea, es una de la erosión. De la erosión y se va concentrando las tierras raras. O sea, que en una capa así está todo lleno de tierras raras, muy concentrado. En cambio, en tierra, la concentración hay que removilizar muchísimo terreno para sacar el mismo. Aquí se pasa, como decimos, casi una excavadora submarina y entonces se sacan una concentración grandísima de tierras raras. ¿Para qué sirven las tierras raras o el telurio? Pues para los computadores que tenemos, especialmente para los móviles. Y otra cosa importante que decía de la descarbonización, se sacan para los coches híbridos eléctricos. Los coches híbridos necesitan baterías. Mucho del níquel y del cobalto se saca de los depósitos marinos. ¿Por qué son importantes? Porque concentran estas materias. Al concentrarlas es la ventaja. El inconveniente es que podemos dañar y tenemos que tener mucho cuidado con los fondos marinos porque es una minería nosotros decimos muy quirúrgica. Se tiene que hacer muy quirúrgica, tiene que ser muy estudiada y basada en estudios geocientíficos. Si no, hay dos posiciones, como decía el ingeniero Miguel, una posición de oposición total a la minería submarina, una de Estados, que República Dominicana y España también, de pedir una moratoria para pedir más estudios científicos, y después hay aquellos Estados como China, que quieren ya la explotación ya inmediatamente. O sea que hay algunos Estados que quieren explotación inmediata, otros que queremos una moratoria y después hay otros que se niega. Pero es un cambio global importante la minería submarina. Es un paso adelante, unos dicen que atrás, pero si no, dentro de poco no tenemos celulares. Y decir a un joven, por lo menos en España, decir a un joven que no entra el celular, te va a decir que nada, o sea que es importante. Yo no sé acá, pero en España, si yo le digo a mis hijos que no tienen celular, igual nos matan. Hay una crisis. Hay una crisis familiar. Bueno, don Luis Somoza y el ingeniero Miguel Peña, gracias por aceptar la invitación para venir a hablar de un tema tan emocionante. Lástima que el tiempo se convirtiera en tan reducido, pero nada, creo que el mensaje ha quedado claro sobre el futuro de la minería, hacia dónde debe ir. Así que muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo a la misma hora por este canal. Buenos días.